Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Los que ya habéis estado por aquí sabéis que mi nombre es Laura Bazán, soy psicóloga sanitaria y aquí tenemos el quinto vídeo de un curso acerca del narcisismo, en el que primero hemos estado hablando acerca del origen del narcisismo para después pasar a los criterios diagnósticos del mismo. Hablamos de una modalidad de presentación del trastorno narcisista de la personalidad, que es el encubierto, que es el que se diferencia de la otra modalidad, que es el grandioso. Hablamos acerca de las defensas narcisistas y en qué se diferencian estas con el trastorno de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad. Y ahora vamos a hablar acerca del apego y del trastorno narcisista, ¿no? Lo que quiero hacer con esto es de alguna manera generar conciencia de que no todo el mundo es narcisista y por mucha arrogancia que sintamos o distancia emocional o distintas sensaciones que podamos tener, no todas son debidas a un trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno últimamente está como desbordado, ¿no? En nuestras conversaciones, o por lo menos yo lo escucho bastante, tanto en consulta como fuera, y me empieza un poco a preocupar porque es muy injusto que una persona llegue a sufrir una etiqueta y que todo lo que haga sea explicado con esa etiqueta. Así que, bueno, os animo un poco a veros todos los vídeos y, y a reflexionar, ¿no? Y pensar que no todas las personas que muestran algunas características que podían ser consideradas como narcisistas, no todos ellos lo son. Bien, como hago habitualmente, os voy a compartir una presentación que tenemos aquí y los que queráis o podáis verme, pues sois bienvenidos y los que no, pues no pasa nada, me podéis escuchar. Bueno, en primer lugar, sí que os diría que para ver este vídeo y poderlo profundizar y entender bien, yo lo que haría sería informarme bien acerca de la teoría del apego. Tenéis vídeos en este canal de duraciones variadas en el que podéis indagar acerca de este concepto. Y entonces entenderéis que dista, ¿no? Que es distinto de hablar de trastornos de la personalidad o de apego. Es cierto que tanto uno como otro se gestan principalmente en la infancia y en las relaciones tempranas. Sin embargo, es verdad que la teoría del apego parte de un punto y el narcisismo o cualquier trastorno de la personalidad parte de otro. Cuando hablamos de apego, hablamos principalmente de cómo regulamos el vínculo. Aunque es verdad que también hablamos de los modelos operacionales internos, que son esas estructuras mentales, esas creencias básicas que tenemos sobre quiénes somos nosotros y quiénes son y cómo son las personas que nos rodean. Y eso obviamente va a afectar mucho la manera de relacionarnos. El tener un trastorno de la personalidad también afecta a la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Sin embargo, cuando hablamos del narcisismo patológico, de lo que hablamos y profundizamos es de cómo esa persona hace para regular el self. Hablamos de identidad, hablamos de autoestima, ¿no? Todo lo que os he venido contando en los vídeos anteriores. Está claro que pueden coexistir, sin embargo, no son lo mismo. ¿Bien? Bien, lo primero, del primer tipo de apego que vamos a hablar, como sabéis, hay cuatro tipos de apego. Uno es seguro y de los tres tipos inseguros, el evitativo, el ansioso y el desorganizado. El ansioso puede ser preocupado y hostil. Entonces, bueno, voy a hablaros un poco de los tipos de apego que suelen confundirse. Bien, entonces, ¿en qué se parece el apego evitativo? O sea, no todo el que tiene apego evitativo tiene por qué tener un trastorno narcisista de la personalidad. Y ahora vamos a indagar en esto, ¿no? Lo que se puede llegar a parecer y que puede generar confusión es la distancia emocional de la persona evitativa, la incomodidad con la independencia, la tendencia a minimizar las necesidades propias y ajenas, la aparente frialdad y la defensa frente a la vulnerabilidad. Lo que pasa es que el origen de este tipo de conductas, de este tipo de apariencias, no viene tanto de la regulación de mi autoestima o de mi identidad, como es lo que ocurre con el trastorno narcisista, sino que viene un poco de ese miedo a relacionarse, de ese no saber cómo hacer con las emociones. Como sabemos, el apego evitativo nace de familias en las que las emociones quedan siempre a un segundo plano, en las que no se permite de una manera abierta hablar acerca de las emociones, o no hay realmente una contingencia, una respuesta a sí, a las emociones de ese niño. Entonces termina de alguna manera por directamente no compartir.
cuando yo intento compartir, pero no recibo esa respuesta o incluso creo que es malo, dejo de hacerlo. Hay veces que las personas que tienen apego evitativo dejan de hablar de emociones porque sí pueden llegar a interpretar que tampoco le va a importar mucho a la persona que tiene al lado. Incluso ellos han aprendido ya a no compartirlas, ni siquiera han adquirido muchas veces ese lenguaje emocional, ¿ok? Pero bueno, como veis, viene de otra parte, ¿no? Muchas personas evitativas, como os decía, vienen etiquetadas erróneamente de narcisistas. Vemos aquí las diferencias más clave. En el apego evitativo lo que hay es una defensa contra la dependencia. Se agobian mucho cuando sienten que alguien depende de ellos, especialmente en lo emocional. Sin embargo, el trastorno narcisista de la personalidad, la defensa es contra el colapso del self. Tengo que proteger, como se hablaba en los otros vídeos, tengo que proteger ese self y a costa de cualquier cosa. Ese es el objetivo principal. Todo lo que pueda parecer ese distanciamiento, ¿vale? En realidad no es que se distancien por los motivos, ¿no? Porque me agobia el tener a alguien tan dependiente o que no sepa responder a esa emoción, sino que viene más de que si no me valoras de la manera que quiero que tú me valores, me colapso, entonces me distancio. Pero bueno, para eso ya hemos hablado en los otros vídeos. En el apego evitativo hay la regulación, es por autosuficiencia, es decir, son personas que intentan siempre ser autosuficientes porque creen que la dependencia es algo malo o se pueden llegar a sentir muy vulnerables cuando dependen de las otras personas a nivel emocional. Sin embargo, en el trastorno narcisista la defensa viene más por la validación externa. Necesito que alguien valide el concepto que necesito tener de mí mismo para sentir que existo, básicamente, ¿no? En el apego evitativo, la sensación que tienen es que son autosuficientes y que no necesitan a nadie. Sin embargo, en el trastorno narcisista necesitan, de hecho, a las personas, a la proyección de la imagen, ¿no? Que necesitan a los demás, necesitan que les sostengan sin ser fallados. En el momento en el que una persona hace algo con lo que ellos se sientan humillados o que sientan que ya no crees eso de mí, de que no me das tanto valor, entonces es cuando se apartan a esa persona. Las personas con apego evitativo evitan el conflicto emocional, mientras que en el trastorno narcisista llegan a atacar o devaluar a otras personas cuando se frustran. El evitativo, por regla general, a veces que ni siquiera te das cuenta de que se ha enfadado o de que algo le haya podido sentar mal. Sin embargo, en el narcisista, por regla general, sí que sientes, vas a saber cuando esa persona se ha frustrado. En el apego evitativo sí que sienten una culpa interna, aunque a veces no llegan a expresarla, pero sí que la sienten. Sin embargo, el trastorno narcisista suele haber una carencia de culpa, ya que la proyectan sistemáticamente sobre los otros. Ahora vamos a ver en qué pasa, porque a veces se puede llegar a aparecer en el apego ansioso, ¿no? Bueno, a veces la necesidad intensa del otro, una hipersensibilidad al rechazo que se manifiesta precisamente rechazando a las otras personas, ¿no? Tienen altas demandas relacionales, reacciones emocionales que pueden llegar a ser intensas o una baja estabilidad interna. Como veis, es lo contrario al apego evitativo, pero sí que es cierto que al final, como de lo que estamos hablando, son de confusiones que vienen un poco del no saber, ¿vale? Pues parece que todo es justificable, cualquier tipo de comportamiento ya se le justifica como que es alguien narcisista, ¿no? Aquí podemos ver también que como hemos hablado antes, el narcisismo encubierto a veces cursa con fases de dependencia. Entonces, esas fases de dependencia podrían ser confundidas precisamente con esto, ¿no? Con el apego ansioso. Que como hablamos, se puede, repito, puede coexistir, ¿ok? Y, pero puede coexistir y además pueden tener esas conductas que son similares. Pero como veis aquí, en el apego ansioso lo que tienen es un miedo fuerte al abandono, ¿vale? Eso es lo que a veces tiran de que, claro, es que
cuando hablamos de tipos de apego en la edad adulta, vamos a ver que no es tan fácil etiquetar a alguien en un tipo específico de apego. A los niños pequeños se les ve más claro, pero a los adultos ya con como esas relaciones se van modelando y van teniendo distintas experiencias. No es fácil etiquetar a alguien como tal. Y aparte que os recuerdo que como tipo ansioso hay distintos tipos, ¿no? Pero lo que se suele confundir es que hay veces que el apego ansioso puede llevar a, a a la admiración de alguien o a la devaluación de alguien. Es decir, cuando yo me siento que tengo una buena relación segura con alguien, lo voy a valorar muchísimo, lo voy a admirar. En el momento en el que yo noto una señal de abandono o de rechazo, lo que hago es que puedo llegar incluso a devaluar como una respuesta defensiva a esa tristeza, a ese miedo que yo estoy viviendo, ¿no? Pero como veis, el miedo es al abandono. El trastorno narcisista puede oscilar, como os he contado antes, en estas fases. Sin embargo, el miedo es a la humillación, es al deterioro de, precisamente, de ese self. Digamos que la persona que tiene apego ansioso no tiene por qué tener una imagen de grandeza de sí mismos. De hecho, habitualmente lo que tienen es una imagen bastante bajita. Hay veces que la autoestima está bastante resentida. Lo que pasa es que en el trastorno narcisista se ha generado una defensa en la que la persona ya no es consciente de grandeza. Es decir, realmente se creen, se llegan a creer que tienen esa grandeza. Eso no tiene por qué ocurrir en el apego ansioso. Bien, en el apego ansioso el otro es imprescindible para no sentirme perdido y en vacío, ¿no? En el trastorno narcisista el otro es regulador, es decir, la opinión que yo siento que tiene acerca de mi valía es lo que me va a regular, ¿bien? Y cuando alguien me dice algo que no me gusta, lo aparto de mi vida y es otra manera de que tengo de regularme. La persona con apego ansioso cuando aparta a alguien o siente que es apartado lo pasan fatal, ¿no? En el apego ansioso se idealiza por miedo a perder. Y sin embargo, en el trastorno narcisista se idealiza para sostener al self. Idealizo a esa persona que me ve a mí de esta manera tan potente y tan buena, ¿no? Y en el caso del apego ansioso, lo que se idealiza es la relación que hay. Y aquí se idealiza un poco la proyección que se da acerca, que la otra persona tiene acerca de la persona narcisista. En el apego ansioso lo que van a sentir principalmente es una culpa excesiva, que la pueden comunicar o no comunicar, pero por la general lo que sienten es, eso es una gran dificultad que tienen. Sin embargo, en el trastorno narcisista la culpa es intolerable, la culpa la tienen siempre, es proyectada sobre los otros. En el apego ansioso se suelen autocriticar bastante, hay un autoataque frecuente, sin embargo, en el trastorno narcisista el ataque es al otro. Bueno, si no os llega mucho la información que os estoy dando, quizás sea porque, bueno, estamos hablando de dos cosas muy amplias que estoy intentando sintetizar en este vídeo, ¿no? Entonces sí que es verdad que para entenderlo bien necesitamos tener previos conocimientos de, por lo menos de apego, ¿no? Como os comentaba, dentro del apego ansioso, tenemos, o ambivalente, tenemos el apego ambivalente de tipo hostil. El apego más preocupado suelen ser más pasivos, más sumisos, y en el hostil suelen ser más agresivos, ¿vale? En este tipo de apego puede vivirse desde fuera exactamente igual que el narcisismo, con acusaciones, decepción súbita, corte de relación, devaluación por conducta externa. Se parecen bastante, pero como os decía, la diferencia no está en lo que hacen, sino desde dónde lo hacen por dentro, ¿no? En el estilo ambivalente hostil, no dice tú me fallaste porque porque yo me siento superior, sino porque está desbordado por el miedo y la herida, ¿no? Es como, em, me has fallado porque la relación no eras lo que yo me esperaba vincularmente de ti. Bien. Em, es como otra vez me vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Em, bueno, porque esto es otra historia, ¿no? Al final las personas con apego ambivalente entran como en una rueda
de que el miedo me hace comportarme de tal manera que genero rechazo y ese rechazo, que es precisamente el miedo primario, se confirma, se reconfirma porque la persona se aleja. Se aleja, bueno, pues esa es la dinámica pero que la podéis ver en otros vídeos, ¿no? Em, es un, una herida, ¿no? Me has fallado desde el me he vuelto a sentir no querido, no importante, abandonado. Bien, sin embargo, em, en el TNP, ese me fallaste viene de has dañado mi imagen, mi valor y mi posición. A ellos les da un poco más igual la relación, el vínculo. Lo que les importa es que la imagen siga siendo de grandeza. Bien, no es miedo a perder a la persona, es miedo a quedar por debajo. ¿Veis la diferencia? La conducta puede ser igual, pero proviene de sitios distintos. Bien, y ahora, esto lo voy a haber puesto en otro vídeo, sin embargo, lo voy a unir porque no hay suficiente, o creo bueno, que no vale la pena hacer otro vídeo distinto, pero voy a hacer una diferencia entre el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? El TLP está profundamente relacionado con el apego ansioso hostil, pero también con el desorganizado. Bien, como os comentaba, el apego está en la base relacional. Bien, es verdad que también va a influir va a ser un factor para que la persona pueda desarrollar un trastorno de la personalidad, pero no es lo mismo que un trastorno de la personalidad. Entendemos esto, ¿no? El TLP sería una posible organización psicopatológica más extrema que puede desarrollarse sobre esta base cuando se combinan ciertos factores. Es decir, no basta con tener un apego ansioso, hostil o ansioso, preocupado o del que sea para desarrollar un trastorno de la personalidad. Pero sí que es verdad que podría estar como uno de los factores. Bien. El TLP, bueno, y lo mismo aprovecho para decir que, por ejemplo, el estilo evitativo o el ansioso del que hablábamos antes puede ser un factor que afecte al desarrollo de un trastorno de la personalidad, pero no es lo mismo. El TLP y el TNP se parecen porque en el fondo los dos son trastornos de personalidad que giran alrededor del mismo núcleo, que es un yo frágil que depende de la regulación externa. Pero lo que cambia es la estrategia psicológica para sostener ese yo. En el trastorno límite, la idea central es que no sé si existo si el otro no está. Necesito tener esa relación y si el otro no está, eh, pierdo el sentido de mi vida, ¿no? Podéis investigar, no tenía tiempo, ¿no? Para explicar qué es el trastorno límite, pero los criterios son distintos, ¿no? En la herida, en el narcisismo, la herida central es si no soy superior, no valgo nada, ¿vale? Es decir, bueno, vemos la diferencia. El TLP teme a perder al otro, el TNP tiene a perder su superioridad, pero no al otro, ¿ok? Y aquí está la confusión. Ambos reaccionan con rabia, control, celos, manipulación y ataques cuando algo se rompe en el vínculo. Hay dramatismo, exigencia emocional, conflictos internos, relaciones no seguras, sensación de que todo gira alrededor de esa persona. Eso pasa mucho. Pero por dentro los motores son distintos. En términos de apego, diríamos que el TLP suele organizarse desde un apego ansioso desorganizado, tiende más ahí. El TNP suele organizarse desde un apego evitativo temeroso. Digo que suele, porque veíamos que el encubierto tiene esa parte que a veces puede llegar a parecer ansioso, ¿ok? Em, bueno, pues no sé si esto ha valido para liaros más o para que comprendáis un poco cuáles son las diferencias, pero básicamente, como os comentaba, ¿no? El, la diferenciación de que un estilo de apego no necesariamente va a generar un trastorno de la personalidad, no necesariamente una persona que tiene un estilo de apego va a tener ese trastorno de la personalidad, pero sí que es verdad que ambos se van gestando durante la infancia y que el apego también puede llegar a ser un factor, ¿no? Puede llegar a ser un factor.
obviamente de acumulado, ¿no? Para que se pueda producir ese trastorno de la personalidad. Bueno, si os ha gustado lo podéis compartir. No os olvidéis de ver los otros vídeos que seguramente que os haga todo mucho más sentido con esto. Os mando un abrazo y nos vemos en otros vídeos.